les damos la más cordial bienvenida a sus servidoras Giselle Morales Uc y Diones Ivana Barrete a esta exposición titulada Política Económica como intento de planificación de México del presidente Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976. Para entender el contexto es importante mencionar que el presidente que antecedió a Echeverría fue Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó de 1964 a 1970. Durante su mandato se impulsó una política de crecimiento con estabilidad enfocada en favorecer la inversión privada a través de incentivos fiscales, subsidios y control salarial. Sin embargo, aunque se alcanzaron tasas de crecimiento significativas, los problemas estructurales y sociales no fueron atendidos a fondo. Luis Echeverría Álvarez asumió la presidencia de México en el año 1970 en un contexto internacional complejo, caracterizado por una crisis estructural del capitalismo, donde en ese entorno propuso un modelo denominado desarrollo compartido y que pretendía una mayor equidad económica sin abandonar el crecimiento. Su administración impulsó la creación de importantes instituciones entre el año 1970 y 1976. Entre ellas está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, del año 1970, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior en el año 1971, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en 1974, el Instituto Nacional de Consumidor, INCO, en el año de 1975, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en 1976, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH y la UNAM en el año 1971, el Infonavit, que fue creado en el año 1972, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur en 1974 y el Fonacot de 1974. Además, se creó el Banco Nacional de Crédito Rural por la fusión de 3 bancos agropecuarios. También se invirtió en el desarrollo turístico de Cancún y se promulgó la Ley de Inversión Extranjera en el año 1973. En cuanto al gabinete presidencial de Luis Echeverría, este conformó un equipo mixto de tecnócratas y políticos institucionales. Sin embargo, varios de ellos no lograron articular una estrategia económica coherente y esto contribuyó a la falta de dirección estructural. El gabinete de Echeverría estuvo compuesto por figuras claves como lo fueron José López Portillo, que fue secretario de Hacienda, Mario Moya Palencia, que fue secretario de Gobernación, Víctor Bravo Aguja, secretario de Educación Pública, Alfonso Martínez Domínguez en Comunicaciones y Transportes y Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia. El gobierno implementó una planeación económica de tipo indicativo, es decir, orientadora pero no obligatoria para el sector privado. Se crearon 24 comisiones y se impulsó una reforma administrativa, pero no se consolidó una planificación integral. Se estableció el presupuesto por programa, lo que representó un avance técnico más que estructural. Durante este sexenio, el crecimiento promedio del PIB fue del 6% anual, pero acompañado de una inflación creciente, la devaluación del peso y el endeudamiento externo. En cuanto a la política exterior, se promulgó la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera en el año 1973. Se autorizaron inversiones extranjeras por más de 1.600 millones de dólares. El gobierno impulsó el mercado interno, pero se incrementó la importación de productos básicos
Se distribuyeron más de 12 millones de hectáreas a 205,000 campesinos y se incrementó la superficie irrigada en más de 218%. En el ámbito laboral se creó el Infonavit, el Fonacot y se fortalecieron los salarios mínimos, aunque estos perdieron un poder adquisitivo debido a la inflación. El diagnóstico y ejecución de la política económica carecieron de una fase técnica firme. La política fue reactiva más que estratégica, con medidas asistencialistas y también un aumento del gasto público y endeudamiento. Se crearon múltiples fideicomisos como el FOBI, que era para la vivienda, el FONAPO, que era para habitaciones populares, el FONSIR, que era para la capacitación del sector rural, y el FONATUR, que era para el turismo. Sin embargo, la coordinación entre instituciones fue deficiente y los objetivos de largo plazo no se alcanzaron. Al final de este sexenio, el país enfrentaba un déficit comercial y de balanza de pagos, y en 1976 firmó su primer convenio con el Fondo Monetario Internacional. En síntesis, el intento de planificación económica de Luis Echeverría Álvarez se quedó en esfuerzos parciales. Aunque se crearon numerosas instituciones, no existió una política económica integral y las medidas adoptadas no lograron resolver los problemas estructurales. El sexenio finalizó con una crisis económica y social. El crecimiento no se tradujo en desarrollo y el modelo de desarrollo compartido no logró consolidarse como una alternativa eficaz. Este periodo fue clave para comprender las limitaciones del Estado como planificador en un entorno capitalista dependiente. Pero bueno, agradecemos su atención y esperamos que este análisis les haya sido muy útil para comprender mejor la política económica del sexenio de Luis Echeverría. Gracias por ver. Gracias.